¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este jueves 25 de junio. Servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Así pues, comenzamos escuchando la lectura del segundo libro de los Reyes. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia y éste los hizo prisioneros. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de 10,000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín con su madre, sus mujeres, los funcionarios de palacio y toda la gente valiosa, todos los soldados en número de 7,000, los carpinteros y herreros en número de 1,000, y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Sedecías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy queridos hermanos, solamente reflexionar de esta parte del segundo libro de los Reyes que estamos escuchando, cómo un error tras otro error nos puede conducir al caos. Cuando nosotros, hermanos, no nos dejamos guiar por la palabra de Dios, cuando nosotros no asumimos sobre nuestra vida la voluntad de nuestro Dios, no precisamente que sobrevenga sobre nosotros un castigo divino. La situación radica, muy queridos hermanos, en que la palabra de Dios contiene la fuerza de la sabiduría de Dios, del creador de nuestra vida, del creador del cosmos, del creador del universo, de aquel que le ha dado un orden a esta vida, que le ha dado un orden a toda esta creación y por lo tanto, muy queridos hermanos, ¿quién más que Él para enseñarnos cómo una madre o como un padre enseñan a andar a sus hijos, enseñan a hablar a sus hijos, enseñan a comer a sus hijos? ¿Quién sino Dios, como un Padre bondadoso, un Padre amoroso que nos enseñe ese camino que nos conduce a la vida, ese camino que nos conduce a la salvación en medio de este mundo que tiene sin duda alguna sus adversidades, donde el mal y el bien pueden llegar a encontrarse y donde a veces parece que el mal hace su imperio. Sin embargo, siempre está allí la presencia de Dios, la gracia de Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo y la fuerza de su palabra que nos ayuda a ir construyendo la vida y a ir construyéndola de manera sabia. Pero saber, muy queridos hermanos, que decisiones tomadas en contra de la palabra de Dios nos conducen a equivocar el camino, y un error tras otro error, tras otro error, tras otro error va conduciendo, muy queridos hermanos, poco a poco a un caos. La vida puede llegar a convertirse en ese caos del que nos habla el día de hoy el segundo libro de los Reyes. Esa gran deportación, esa gran destrucción que sufrió este pueblo de Israel, esta invasión de parte de este rey Nabucodonosor y todas las situaciones de destrucción que van diezmando la vida del pueblo, que van llevándolo paulatinamente hacia la desintegración. Muy queridos hermanos, tomemos la sabiduría divina y dejémonos guiar en estos momentos de confusión, en estos momentos
quizá de muchas incertidumbres, de muchas dudas respecto al porvenir, tengamos siempre claro que está la palabra de Dios, que está la presencia de Dios y que esa palabra y esa presencia siempre van a nuestro lado y que nos conducen a tener una vida más adecuada. Tomemos pues decisiones movidos respecto a la palabra de Dios y no cometamos los errores que nos conducirán poco a poco al caos. Ahora, hermanos, los invito a escuchar las palabras del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que hacen el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, 2 puntos, creo, fundamentales de la gran riqueza de este Evangelio. 2 puntos que los invito a que constituyan nuestros puntos de reflexión. Por un lado, muy queridos hermanos, las palabras. Nuestras palabras no pueden estar vacías. Nuestras palabras necesitan estar llenas de contenido. Y el contenido justamente lo pone nuestro Señor Jesucristo de una manera muy clara el día de hoy. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. Justamente el contenido de la palabra es el cumplimiento de la voluntad del Padre. No podemos pronunciar palabras vacías. Recordemos lo que dice el dicho, hermanos: a las palabras se las lleva el viento. Las palabras pueden ir y venir, pero justamente lo que sostiene todo el edificio, lo que sostiene la casa, lo que sostiene la fe, es el cumplimiento de esa voluntad del Padre. Es el cumplimiento efectivo de aquello que nos enseña en sus mandamientos, y hacia allá cada uno de nosotros estamos invitados. El segundo punto de reflexión que los invito a tomar en cuenta el día de hoy es preguntarnos, hermanos, sobre qué hemos edificado nuestra vida. Parece que el día de hoy muchas cosas empiezan a desmoronarse, muchas familias se desintegran, muchos pueblos se dividen, muchas situaciones de justicia van buscando un camino, otro camino, una senda, otra senda. Parece en materia, por ejemplo, también de convivencia humana, parece que la violencia va ejerciendo su dominio, va haciendo estragos en medio de nosotros. Parece que hemos dejado, que hemos construido más bien sobre arena, que nuestras palabras muchas veces han sido palabras carentes de contenido, carentes de sentido, que han estado vacías y que no hemos construido sobre roca firme, sobre la palabra de Dios, sobre la voluntad de Dios, sino que hemos construido sobre arena. El día de hoy estamos llamados e invitados a reconsiderar ese aspecto, porque podemos volver a reconstruir, a reintegrarnos. Esa es la grandeza de nuestra fe, de nuestra vida y de Dios. Invitados pues a reconsiderar ese aspecto de nuestra vida, pidámosle a Dios que nuestras palabras siempre concuerden con la voluntad de Dios y que nuestras vidas siempre con esa voluntad de Dios se edifiquen sobre roca y no sobre arena. Hermanos, que todos tengan un buen día.